creo que Nicanor ya va a jurar hoy, es lo que corresponde también, y en muy poco tiempo, si Dios permite, haciendo respetar los votos de la gente, va a venir a jurar también Horacio Carter. Vamos a ver en qué deriva esto. Con este juramento de Businki es posible ya que Nicanor jure ahora. Nosotros creemos que tiene que volver un poquito la calma, estamos desacatando una decisión judicial. Todo acto irregular puede ser revisado. O sea, que trate irregular entonces esta convocatoria de Mirta Businki. Ustedes conocen mi posición. Entonces va a revocar esa decisión del juez. Se puede revocar. ¿Habrá extraordinaria, senador? Vamos a ver. Cuando leyó para el juramento, ahí no estaba Duarte Frutos ni no estaba Carter, ninguno. Solamente lo que él leyó cuando estaban ambos es cuando leyó la proclamación de la justicia electoral. Pero ¿quiénes iban a jurar? Son las personas que leyó el secretario y nos levantamos los que estábamos en esa lista. El resto, aunque esté en la sala y jure, no sirve. Al permitirle a la senadora Mirta Businki votar, porque votó en todas las ocasiones, le están reconociendo como senadora de la nación paraguaya. Es decir, si ellos numéricamente tienen una mayoría, entre comillas, simple o lo que sea, es nula de toda nulidad. Ya dijimos varias veces, Duarte Frutos es senador vitalicio ya ahora. Él no puede jurar como senador activo, él no puede de ninguna manera. Ya cuando juramos, él no juró. No estaba en la lista de los que fueron convocados para jurar hoy. Juró la senadora Mirta Businki por eso. Esto que van a hacer ahora es un acto nulo, ilegal, inconstitucional. ¿Qué representaría si lograra a consumar justamente este acto nulo? Y es un atropello a la institucionalidad. Si esto hacen hoy, ya da la pauta que mañana son capaces de hacerle jurar también a Carter, que también es inconstitucional totalmente. Hoy estaba ejerciendo la presidencia, no puede por eso, pero tampoco puede porque va a ser senador vitalicio después. Pero esto es un atropello a la institucionalidad, un atropello a la institución de la democracia. ¿Semejante al que hicieron a puerta cerrada en la bancada del Frente Guazú? No es lo mismo. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas a esta edición de AM en vivo a través de Telefuturo. ¿Cómo te va, Enrique? Bien, señor, mi saludo también a la teleaudiencia. Bueno, esta noche va a estar con nosotros en un mano a mano en la primera parte de este programa el doctor Nicanor Duarte Frutos. Ya está, de hecho, en los estudios de Telefuturo y con él vamos a hablar con relación a lo que va a pasar de aquí en adelante, sobre todo. Un programa en el que tenemos mucho que conversar. Y sin más preámbulo, lo que queremos hacer, Enrique, es cumplir con la primera pausa de esta edición de AM y ya vamos a saludarlo junto a nosotros en esta edición, el doctor Nicanor Duarte Frutos. Así que préndanse con nosotros esta noche a esta edición de AM en la que vamos a ver sobre todo qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Mañana, según me informan, lo que va a haber es una reunión de mesa directiva. No extraordinaria. Pero no convocarían mañana a una reunión extraordinaria porque primeramente el presidente del Congreso, Beto Velar, pretende reunirse con la nueva mesa directiva para a partir de ahí analizar cuándo llamarían a la sesión extraordinaria. Voy a ir a saludar ya al doctor Nicanor Duarte Frutos, quien está con nosotros en esta edición de AM. ¿Cómo te va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Doctor, si ahora vos tuvieras que, no te digo hacer una apuesta, porque probablemente no te guste mucho la cuestión, pero si en plazos tuvieras que decirme en cuánto tiempo crees que vas a jurar, ¿tenés un estimativo? No tengo, Santiago, porque eso depende del presidente del Senado, que tiene que reunirse con la mesa directiva mañana y a partir de ahí resolver el tiempo de la sesión extraordinaria. Mañana no habría sesión extraordinaria, doctor. No creo, porque el compañero Luis Castiglioni está viajando a Montevideo para una entrevista ya pactada de antemano con el presidente Tabaré Vázquez, con el presidente electo Mario Abdo Benítez. El compañero Darío Monge está viajando por un problema familiar
a Buenos Aires, pero yo creo que esta semana se podría hacer la sesión. ¿Y tenés certeza sobre tu juramento? A diferencia de lo que te tocó vivir en su momento, ya cuando ibas, no jurabas, ¿hoy tenés certezas, Nicanor? Hoy la injusticia es monumental. La injusticia es gravísima, es evidente. Luego, el respeto que tiene la Constitución el presidente del Congreso, Lugo, es el mismo respeto que tuvo a los votos de castidad cuando era obispo. Con eso te digo todo. En la sesión ordinaria, o sea, en la sesión de juramento, Lugo no juró. Imagínate, no juró por maldad, no juró porque sabía que su resolución era arbitraria. ¿Cómo ocurrió el juramento en diputados? Para el pueblo, para la sociedad que sigue esto, en diputados el juramento se hizo de la siguiente manera. El presidente Aliana tuvo que bajarse de su condición de presidente y llamar a la vicepresidenta Ramonita Mendoza, para su juramento. Lugo no juró. Lugo ayer no juró porque sabía que su resolución era arbitraria y temía que su vicepresidente planteara al Pleno una situación de ilegalidad y de injusticia monumental. Dijo, nosotros los senadores juramos respetar la Constitución, decía. Sí, nadie puede jurarse ante sí mismo. Yo no puedo decir, juro ante yo mismo. ¿Por qué actuó de esa manera? Porque sabía que su procedimiento era ilegal, monstruoso. Entonces, ese es un primer tema. El segundo tema, electoralmente no existe, con todo el respeto y el aprecio que le tengo a Mirta Gusinski, él no existe electoralmente. Ella no fue proclamada, ella no fue electa. Yo estuve a su lado, pero yo la respeto a una mujer, la respeto a una persona, sea mujer o varón, y fue un acto realmente bochornoso. Mira, Santiago, ¿Crees que bochornosa fue la presencia de Mirta, no tu presencia? No, mi presencia fue necesaria para que yo al pueblo le diga a los cerca de 80.000 votos, mire compañeros, estoy aquí para defender sus votos. No estuve ahí por defender una banca, porque la burla, el irrespeto, el avasallamiento fue contra cerca de 80.000 votos, mi querido Santiago. No es una obsesión mía. Yo soy un político, soy un líder de un movimiento y no puedo abandonar a tantas personas. Mira que yo recorrí casi 2 años el país. Estaba en la Amboriajú, estaba en la Orera Pizá Campesino y Zapatilla, un dos Orera Puicueri. ¿Cuántos pasamos en el campo, cuánto pasamos en el fondo del país, en el Paraguay profundo? Ahora, Nicanor, a mí me llama la atención porque estuve consultando con mucha gente en qué momento Fernando Lugo asumió la posición de decir no vamos a tomarle juramento a Nicanor. Porque a mí inclusive me habían contado que vos conversaste telefónicamente con él anteriormente y que hablando telefónicamente, él te dijo, ya está todo, presidente, tu juramento, te dijo. Yo le llamé a Lugo a eso, a Nina Yapose de la injusticia, presidente, a eso. Yo puedo decir, no sé si me humilló, no sé si me humillé, a eso el presidente Dovaleo Yapose de la injusticia, ya respetando la voluntad popular, Seo mi oro habilitar, pues como, mira, yo era el presidente de la República, tenía todo el poder, que todo se ha impugnado su peculiaridad. La Constitución en el artículo 5 de las inhabilidades que dice que un ministro, un obispo no puede ser candidato, de la religión, de la fe que fuera. Yo sé que ese es algo que llevo sobre mi espalda porque muchos de mis correligionarios no te perdonan hasta hoy. Hasta hoy, inclusive mi amigo Calé, hay razón Calé. Yo soy un demócrata,
No sé si soy un ingenuo. Y le llamaste a Fernando Lugo. Sì, alla casa di testo, alla casa di... inclusive alla casa di vino, io mi ancora vino qua, ya. Hamba es inde de Lugo. Y no, vamos a ir con las amigos fuera, ver. Que ya estaba todo y que ibas a Y jurar. pero los amigos, Johnny fue electo y proclamado por la justicia electoral. No, eso yo entiendo. Con la vara que impuso Lugo, él no puede ser senador. Con la vara que me impuso a mí, él no puede estar en el Congreso. Porque se cree que la senaduría vitalicia, que es un cargo honorífico, la senaduría vitalicia donde hay ni 2 sillas del Estado, donde hay salario, donde hay gombaebe. Con ese criterio, Lugo no puede estar en el Senado, porque la Constitución dice los senadores que terminan democráticamente su mandato, hoy Cotacio dice senador vitalicio, y quien no termina democráticamente no puede, o sea que Lugo ni siquiera puede ser senador. No hay una autorización expresa para que alguien que haya sido destituido por juicio político se pueda candidatar. Claro, ni siquiera, mira Santiago, yo no quiero polemizar, yo no estoy ansioso, yo quiero que el pueblo entienda la injusticia, la arbitrariedad. Yo estoy compitiendo después de 10 años de dejar la presidencia y la Constitución dice el que no termina democráticamente, el que es destituido, no podrá ser senador vitalicio. O sea que... Eso no dice la Constitución. Lo que no hace una autorización expresa para que sea candidato a senador. No, la senaduría vitalicia dice que no puedes... No, el presidente dice... serán senadores vitalicios. Salvo aquel que haya sido destituido, Sí. ¿verdad? No, bueno, entonces, Lugo ni siquiera, atendé, mi querido Santiago, perdón que lo trate así. No, por favor. Yo te respeto mucho y... Yo también, presidente. Yo lo que estoy diciendo es que él no puede ser ni siquiera senador vitalicio. Y en el derecho hay una lógica de hierro. El que no puede, lo menos es la senaduría vitalicia. Vos no tenés ahí la posibilidad de construir mayoría, de construir poder, no podés construir el sentido común a través de un espíritu colectivo. Y el que no puede lo menos, que es la senaduría vitalicia, no puede lo más. Luego con el criterio arbitrario, sesgado. Yo creo que hay una profunda maldad en Lugo. Realmente le compadezco porque la maldad no te hace dormir. Decía un gran teórico de las ciencias morales, el que tiene rencor y odio es aquel que cada día se toma una buena dosis de veneno esperando que el otro muera. Y ese es Lugo. Y ese es Lugo. ¿En qué derechos fundamentales, qué principios fundamentales hiere el hecho de que un senador vitalicio, supuestamente, yo renuncié, pueda ser senador activo? En ningún país, Santiago, republicano, libre, se puede obligar a Santiago a ser periodista de por vida. Yo no puedo decirle a la gente, mire, usted va a ser médico y morirá siendo médico. Usted si mañana quiere ser periodista, quiere ser poeta, y a mí lo que yo estoy sufriendo es lo mismo que a un poeta se le saque la pluma, que a un pintor se le saque la brocha. Pero ese podrá ser un problema lógico, doctor, pero sin embargo es lo que dice la Constitución. Tenía una finalidad en su momento, la finalidad era evitar que un Alfredo Stroessner pueda volver al poder, era evitar que un Andrés Rodríguez pueda volver al poder, y de alguna u otra manera hoy podemos cuestionar, pero es lo que dice la Constitución. No, bueno, primero, Santiago, con todo el respeto que se merece la gente que nos está viendo, la posibilidad de la controversia de un artículo constitucional... Si me permitís, doctor, se te cayó el micrófono, si podemos ponerlo bien, porque si no va a ser un poco complicado poder... Como ex periodista, yo sé que el doctor va a poder poner directamente el... Uno deja de ser periodista en algún momento, doctor, o te pica siempre el... No, yo soy un periodista de alma y el periodista es un hombre comprometido. Hay mucha injusticia conmigo.
ahí está el caso de Lugo, el caso del senador, te voy a decir, el senador Gregorio Segovia. Gregorio Segovia fue un senador que entró por el Partido Blanco, tal vez era todavía muy joven, no sé si te recordás. Gregorio Segovia entró por el Partido Blanco y estuvo 6 meses, y el Tribunal Superior de Justicia Electoral después analizó la situación y vio que era una ilegalidad que Gregorio Segovia estuviera en el Senado 6 meses después de jurar, y se le concedió el Senado a Pedro Pablo Ovelar. O sea que eso de que juró, bueno... Eso es de cara, doctor, y ahí quiero ir al momento en el que se va a tener que definir la cuestión de cómo sacar a Mirta Usinski. Vos sos un hombre de derecho, sos un político además de ser un hombre de derecho, conoces en general cómo se maneja la cuestión política cuando de alguna manera choca con el derecho. ¿Cómo hacer ahora para sacar a Mirta Usinski? Porque no van a tomar la vía de la pérdida de la investidura. No hay razones para poder hacerlo. No, primero la ley de la investidura todavía no está en vigencia, porque para que esté en vigencia debe estar publicada. Ustedes lo que dicen es que es nulo el juramento de Mirta Usinski. Nulo, de nulidad absoluta. Nunca existió. Con todo, no existe desde el punto de vista jurídico Mirta Usinski, con todo el aprecio que le tengo, una señora sufrida, luchadora, mi amiga. Yo estuve a su lado. Yo respeto a todas las mujeres y a todos los seres humanos. Trato de darle siempre una relación de dignidad, pero ella, electoral, para la voluntad popular, no existe. Entonces, ¿cómo se puede? ¿Qué hizo Lugo? Lugo engañó al Pleno. Yo estuve observando con mucha paz, con mucha tranquilidad, porque la justicia siempre se impone. Oído la ñande yara, cuál la ñande corazón, y cuál están vaya, lleva. Entonces, ¿por qué Lugo ocultó al Pleno el fallo de la justicia electoral que me concedió el amparo, que es una medida de urgencia? Te pregunto, Santiago, desde la objetividad, ¿por qué jaego no mombe huila Pleno ve o IPTI fallo electoral de la justicia electoral que considera nula la convocatoria de Mirta? No le contó. Argumentaban jurídicamente, doctor, que nunca se les corrió traslado, que no se cumplió con el proceso como debía haberse cumplido y que por ende el acto era nulo. Ni siquiera había solicitado la justicia la resolución del senador Fernando Lugo. Entonces decían, este acto nunca existió. Te voy a decir algo. Yo también soy abogado, soy un estudioso del derecho. Si bien no ejerzo, yo soy un apasionado del derecho constitucional, ese, Santiago. Y a leer a las 4 de la mañana hasta las 6, por ejemplo, derecho constitucional, me apasiona. ¿Qué es el amparo? El amparo primero es un recurso de urgencia. El amparo no es un recurso que necesita de un fallo doctrinario denso. ¿Y por qué tiene que corrérsele al presidente Lugo si el presidente Lugo del Congreso no es parte en el proceso? Hay autoridad. Ya puede decir usurpación, va a ser vender correctamente usurpador. Algo ya arroga, o como dicen los abogados, se abrogó papel del Tribunal Superior de Justicia Electoral que no le corresponde. ¿Qué dice el artículo 3 de la Constitución Nacional? El artículo 3 de la Constitución Nacional dice que los poderes son independientes, interdependientes, pero que ninguno de los poderes puede otorgar a Santiago, a Nicanor o a ninguna persona facultades extraordinarias que rompan el equilibrio de poderes. Entonces, ¿por qué se le va a correr traslado si no es el tribunal electoral? Es más, Lugo cometió, no es que cometió, actuó correctamente cuando hizo la primera convocatoria en base al artículo del Tribunal Supremo. Vaya por Lugo en su primera convocatoria. Se convoca a todos los tribunales. Todos. Inclusive a mí me citan en la lista en el Pleno. Llego a mañana, vaya, a la justicia alguna vez o a manteana. Doctor, pero cuando ustedes dicen que es nulo
el acto en el que jura finalmente Mirta Bucinski, Mirta Bucinski terminó participando hasta de la elección de la mesa directiva. Le permitieron hasta votar. Ya como presidente Silvio Velar permitió que vote Mirta Bucinski, que elija al vicepresidente primero, que elija al vicepresidente segundo. ¿Y cómo se consideraban que ese acto era Porque nulo? los tiempos administrativos requieren justamente de un momento, de una sesión extraordinaria para revocar. Mirá que Lugo firmó una resolución administrativa. Lugo no sometió al Pleno ni a la mesa directiva su resolución. Imagínate la barbaridad. Llegó por lo menos la firmata a no está la líder de bancada, eso haya pota o coa Santiago, donde vos presidente, líder de bancada de tal partido, donde vos fulano, cuando sea haya pota. Lugo toma una resolución administrativa en la oscuridad, en la sombra, como es su costumbre. Por eso cayó Lugo, por eso perdió el poder, porque es un hombre que lamentablemente, yo le aprecio mucho a Lugo, fue su amigo y sigo siendo. Llegó a invitar que su pela Juan al Partido Colorado, pero reuní Río Jejuí, orilla, un mes 8 meses antes, se ajá como ministro, como presidente del partido, como ministro, creo, ministro de Educación, ¿verdad? Después del golpe, después del marzo paraguayo. Y me fui a San Pedro, a dar una conferencia, inauguramos el Instituto de Formación Docente. A invitar a Lugo Velasco Juan al Partido Colorado. Ajá, pues es la obispo, pero lo merendado, Pepe, Jaupeiro, por la habilitación del Instituto de Formación Docente, Jaupeiro, joven amigo, no se mandó ella, apellido, Perrío Jejuí, orilla, pero Senado, Caro, no se mandó ahí. Y ahí yo le digo, Lugo, ya hice en 8 o 9 meses renuncio al sacerdocio, hice. A eso allá anda el Partido Colorado, dice, pero Pepe Gocena se llamó ahí, dice. Tajan de nacer, Nicanor, yo te aprecio mucho, ya andan a otro lado. A Pepe ya yo exata. Y Benedicto me pide que yo lo impune. El Papa. El Papa. Y yo le dije, mira, le dije, mire, le dije, su santidad, el pueblo paraguayo es un pueblo que ama a la Iglesia Católica. Y la única institución que puede decir que Lugo no puede participar de un proceso electoral es la Iglesia, y esa es la única posición o la única resolución que va a ser respetada. Yo, un presidente de la República, de un partido que está 60 años en el poder, si saliera a decir hoy que Lugo no puede, va a generar un estremecimiento del cuerpo social. Nicanor. A defender la Lugo, hoy razón la calé. Ahora estoy arrepentido porque llevamos a una persona, por lo visto, totalmente desalmada, sin escrúpulos, para dirigir el país, pero... Él es un semidios, dice Calé. ¿Eh? Él es un semidios. El pueblo Coporanduamba es de Golán de soberbio, de Aramo Eime por encima de la gente, de tus derechos. Dios, y bueno, y cayó. ¿Por qué cayó Lugo? Y no fue capaz de levantar la voz cuando cayó. Recuerdo que salió solo del palacio, no pudo juntar 300 tipos en la plaza. Nunca ganó el cariño, es un mito. Y nosotros, pero yo le deseo lo mejor a él. Lugo es un mito. Un mito. Pero ¿cómo es posible que un presidente... Anda a echarle a Evo Morales ahora, a ver si el pueblo no te toma Bolivia. ¿Y dónde está el presidente supuestamente tan querido por el pueblo? ¿Cuánta gente se fue a la plaza para defenderle a Lugo? 300 personas que en el primer chorro de agua corrieron. Y salió solo, porque nunca construyó empatía, nunca construyó el amor. Pero con esa misma lógica, doctor, ¿dónde está la gente que acompañó a Nicanor en gran número? Y ahí estuvo en la plaza. Pero no estamos hablando de más de 300 personas. No, tampoco. Mucha gente sin... con esa misma lógica, digo. Bueno, con esa misma lógica, mucha gente se movilizó, vino. Nosotros no tenemos el poder, tuvimos más amigos que Frente Guazú, que convocó con el apoyo de medios importantes.
Yo soy un hombre satanizado por cierta línea periodística, porque cierta línea periodística niega la controversia, Santiago. Debo periodista, yo fui profesor de la Facultad de Comunicación, fui profesor de la Facultad de Periodismo, leí mucho, estudié mucho y me apasiona la comunicación social. O sea, nosotros los periodistas solemos decir, yo fui periodista, 20 años, hice 7 años radio en mi pueblo y casi 13 años fui periodista en Última Hora y terminé enseñando en la facultad. Lo digo con mucha modestia, no digo que eso me habilita a proclamar la verdad. Y en los medios se niega la controversia, decís. Absolutamente. Hay línea periodística, con todo el respeto, porque yo fui un presidente de la República en el pasado que nunca perseguía a los medios. Discutí con los medios, discutí con los periodistas, estuve abierto, porque me siento periodista. Pero hay líneas editoriales que si uno no está de acuerdo con su línea editorial, se confiesa violador de la Constitución. Nicanor, a mí lo que no me cierra es de cara a lo que va a pasar, y ahí honestamente tengo que decir, y de manera pública, me genera un cierto grado, no sé si decir de disgusto o de desconcierto saber lo que va a pasar con la postura de Colorado Añetete cuando dice, nosotros estamos en contra del juramento de Cartes y no vamos a permitir que se viole la Constitución porque a pesar de lo que diga la Corte Suprema de Justicia, hay un mandato de la Constitución paraguaya. Con esa misma lógica, Colorado Añetete debería desoír lo que dice un tribunal como el de María del Carmen Novaes, porque lo que hace es respetar la Constitución. Si no, es una cuestión meramente política, doctor. Si no, lo que va a hacer Colorado Añetete es negarle por una diferencia política, y yo soy el último que podría defender a Cartes porque tengo mis serios cuestionamientos hacia él, pero con la lógica que se plantea en este escenario, da la sensación que para Colorado Añetete lo de Cartes es una cuestión meramente política, donde ahí sí importa la Constitución, pero con Nicanor no importa. ¿O cuál es la diferencia, doctor? Apreciado Santiago, con todo el respeto que se merece la opinión de la gente, primero existe una controversia. Acá los medios invisibilizan, no me he hecho espacio. El constitucionalista de mayor peso y prestigio en el Paraguay hablan de la habilidad o del derecho a ocupar un cargo más allá de la senaduría vitalicia, Campos Cervera. Yo te envié algunos materiales, no te digo que publique, ¿verdad? Pero Campos Cervera, Mendonca, Evelio, Altamirano, ¿te parece que en una sociedad republicana, democrática, que niega la esclavitud, una constitución que condena la discriminación, yo te puedo obligar a que sea periodista hasta la muerte? Yo te puedo quitar el micrófono porque no me gusta lo que decís, negándote tu vocación de periodista, de comunicador. Yo soy un político de vocación, me niegan el derecho a estar en un cuerpo parlamentario para construir el sentido común, para debatir sobre la hegemonía. Pero te voy a decir la diferencia con Cartes. Primero, la Constitución, Santiago. La Constitución no prohíbe que un presidente de la República pueda candidatarse a senador activo. Si los constituyentes querían cerrar totalmente a un expresidente la vida política, tendrían que haber redactado como redactaron la Constitución de la no reelección presidencial. La no reelección presidencial es muy clara en la Constitución. No habrá reelección en ningún caso, ¿verdad? Entonces, la senaduría vitalicia no impide que un ciudadano pueda disputar, lo dice Campos Cervera, lo dice Lescano Claude. ¿Y cuál es la diferencia con Cartes, doctor? Y con Cartes la diferencia es que yo no estoy compitiendo, yo estoy compitiendo la senaduría después de 10 años. Yo no estoy compitiendo la senaduría. Con esto no estoy invalidando la senaduría de Cartes. Yo soy Samir onda juray, pero la Constitución no prohíbe. Hubo un olvido, hubo
una laguna, como quiera, ¿verdad? La Constitución no prohíbe, porque en las inhabilidades para ser senador, en la Constitución, no figura ejercicio de la presidencia. Si ¿Cuál es la terminara- diferencia? La diferencia es que yo estoy compitiendo el poder desde la llanura. Sin ejercer la presidencia y competir al mismo tiempo. Después de 10 años, hermanos, estamos ese perseguido ahí. Oye, ponio 10 años Santiago la Cejagüe. Estamos a correr con Yaneretane. Volvió a pisar campesinos, se a Gesaro, Jacú. Las estaciones pasaron en nuestra campaña. Volvió a pisar y zapatilla mimi, Beñanandiro, Mondoro Pau, era Picueri. ¿Te parece que Lugo tiene la facultad de negar el sueño de más de cerca de 80.000 votos? Este no es un castigo a Nicanor. Segos, hermano querido, lo mío en Tayapota la política, pero es castigar, es negar la voluntad de cerca de 80.000 paraguayos. ¿Y cuántos en las nacionales que nos votaron? O sea, doctor, la diferencia entre vos y Cartes, ¿considerás que es que Cartes hizo campaña siendo presidente de la República en ejercicio cuando tenía que ocupar exclusivamente sus funciones? Yo también hice eso. ¿Y entonces cuál es la diferencia, Y la doctor? diferencia es que yo me alejé de la senaduría vitalicia en el 2008. Me refugié en mi casa con Gloria, mi hijo, que me siguen apoyando, Santiago. Estaba, o sea, ayer perseguía ahí. Entonces intenté jurar. No podía pensar por nada. Competí como presidente de la República, primero rompiendo el principio de igualdad. No está prohibido jurídicamente. Éticamente estoy planteándome un cuestionamiento. Ayer ¿Rompiste el principio de igualdad? se rompe, pero eso no está prohibido en la Constitución, pero es una cuestión ética. Se rompe el principio de igualdad. No es lo mismo competir como presidente de la República con todos los aparatos, los dispositivos, que competir. De la llanura. Haseo, hágase añoreía competir, hermano querido. Por eso, ni la movimiento Honor Colorado ni Añetete, por más de que nuestro apoyo es indeclinable al presidente Mario Abdo Benítez. A jurar, anda a jurar y ve. Yo voy a estar al lado del presidente de la República. Doctor, vamos a, como suele decir el nuevo presidente del Congreso, Beto Velar, hipotetizar. Siempre le gusta hipotetizar. Te permiten finalmente jurar. Sí, ocupás tu curul, ocupás tu banca. Llega después del 15 de agosto Horacio Cartes y pide jurar. ¿Cuál va a ser tu posición? Siempre tuve una posición, Santiago. Obviamente yo voy a respetar lo que resuelva en bloque. El bloque. El doctor Luis María Argaña siempre solía decir que según la doctora Argaña me aprecia. Yo fui su candidato a vicepresidente de la República. Y llegué a la presidencia posteriormente. La política hay que volar en escuadrilla. Yo voy a ver qué se decide en ese momento, Santiago. Aunque vos considerás que Cartes debe jurar, Claro si el que sí. equipo dijera, nuestra posición política es que no jure, vos vas a jugar en equipo y vas a dejar sin quórum la sesión. Vamos a discutir eso en el bloque. Vamos a discutir. Con política, pero hay que hablar mucho. No sé todavía qué va a pasar. Pero si yo siempre sostuve y sostienen constitucionalistas de gran prestigio que los presidentes de la República, si no oyen de ella, pues está atado a un cargo honorífico. Calculamina, Santiago, la senaduría vitalicia no es ni 2 sillas. En otros países, los expresidentes, en otros países, Estados Unidos, inclusive en la Europa Occidental y en algunos países de América Latina, un expresidente llegó a terminar el mandato mis amigos en forma. Según hay procesados, estamos en añadir para más. Según hay imputados. Doctor, Entonces en otros países los expresidentes tienen una estructura, inclusive tienen el mismo salario que un parlamentario. En el Paraguay, pues el senador vitalicio es un cargo absolutamente honorífico, ni siquiera es funcionario público, porque no tiene remuneración estatal. Entonces, hay que pensar mucho. Yo no te puedo proscribir. O sea, vos concretamente, doctor, si Colorado Añetete decidiera
políticamente evitar que jure Horacio Cartes, vos vas a jugar en equipo. Y eso tenemos que resolver. Yo soy un hombre de equipo. Yo soy un hombre de equipo. Y el presidente Mario Benítez, Marito, con todo cariño, ¿verdad? Es un hombre que respeta mucho las libertades. Mira que le conocí en estos días de las negociaciones a Marito. Yo era un presidente impositivo. Y aprendí del presidente hoy la templanza. Atendé bien. No es ningún elogio interesado. Por eso el presidente de la República fue mima. Fui 2 veces presidente. Yo no estoy en carrera. Me gustaría estar en el Senado porque es mi vocación política. Una y media ya. ¿Qué aprendí? La templanza, la serenidad del presidente. Roimeo tiene negociación, Santiago. Esteban Badía. Hoy es domingo. El jueves, 4 horas. Esa fue una jornada muy intensa, me De dijeron. 8 a 12 de la noche. Algunos se enojaron, se levantaron, se fueron. El presidente nunca perdió la calma. Se fue a perder con la presidente. Con la presidente, ella cree que es violento a veces. Yo también me creía, Santiago. Fue mi gran error. ¿Te creíste Dios en algún momento? No, yo creí con la Dios. La Dios es algo inalcanzable. Pero ayer creé omnipotente. Y no es por yo voy a escribir alguna vez esto, para dejar a las generaciones futuras los estilos de liderazgo. ¿Y el de Mario Abdo crees que fue diferente al que vos tenías Pero, en ese momento? amigo, 4 horas voy a aguantar Peteín para mantener el equipo. Y al día siguiente, el que estaba enojado se fue a aceptar. Jamarito nunca nos le dijo a un gran amigo de Inés Santiago, bueno, Santiago no entendéis, allá. Se coja esa upesa allá. Jañarola y posible. La pinta, uno de los hombres más respetados del partido allá. Sé, por ejemplo, la presidenta y esta macuira, pero 4 horas de debate y catuja el curi, Samión no entendéis, vio, allá. Entonces yo estoy aprendiendo muchas cosas. El hombre aprende hasta la muerte. Y yo soy un apasionado de mirar las relaciones sociales, las relaciones humanas. Y la política, el mundo de la política me apasiona. Yo no te puedo decir qué va a pasar mañana, porque ¿qué es lo que le caracteriza a la política, Santiago? La incertidumbre. ¿Podría haber algún elemento que a vos te lleve, doctor, a decir, yo no voy a forzar esto y prefiero hablar con el presidente, irme a otro lugar y no quedar en el Senado? O como dijiste en ese escrito, ahora estás dispuesto a dar batalla a diferencia de la ocasión anterior. Samío, se va a defender a Santiago la Orebanca mía. En el 2008 yo era el mariscal de la derrota. Justamente por permitirle a Lugo, justamente, porque yo soy un respetuoso de la voluntad popular. Llego a creer que el pueblo o decidía en Tambaé. Y hoy voy a luchar por mi banca, pero con respeto. Yo estuve en el Senado, no levanté la voz. Llego allí manoseado, Pepe. Te quiero mostrar esta imagen para ir cerrando, doctor, porque tenés otros compromisos también. Porque hubo un momento que se viralizó y que todo el mundo habló de lo que pasó en el Congreso. Contanos un poco qué pasó acá. En este momento, imagen captada por Noticias Paraguay en su transmisión en vivo de lo que fue el acto de juramento. ¿Qué te pasó por la cabeza ahí, doctor? Nada. ¿Algo tenía en la cabeza en ese momento? Mira que Mirta está sonriente, pues yo le dije, ¿qué tal, Mirta? Sé con la Mirta que Aimé el día... No le dijiste qué tal, Mirta, doctor. No, preguntarle. Yo, tal vez fue una foto en que la miré con sorpresa, porque no sabía que su lugar estaba a mi lado. Ajá. Pero yo soy una persona que le admira a Mirta. ¿Por qué? Porque yo estuve a su lado, era presidente de la República, ya entendí, con caso con Santiago. Llegó a asumir a Moité la presidencia. Era agosto, ¿verdad? Del 2003. Y se descubre el túnel donde estaba el cuerpo de la hija. Ese presidente de la República. Aimé Añañuazube. Yo la respeto y la quiero, y sé una luchadora, una mujer que sufre. Pero hoy decís que es una senadora Mau. No, yo no sé, ¿verdad? Yo no quiero adjetivar
más todavía con respeto a una mujer. Ya respetamos a la Cuñame en particular. Yo la admiro. Digo nomás que su situación no tiene sustentación política, electoral ni jurídica. Doctor, en concreto entonces, mañana no va a haber sesión, es lo que nos dicen. Van a llamar una extraordinaria en otro momento. Hay algunos senadores que están de viaje, no se va a poder desarrollar la sesión. Sí, mira que mañana Luis, el senador Castiglioni, futuro ministro, compañero de lucha, él viaja con el presidente Mario Abdo Benítez temprano a Montevideo. Van a recibir por un gran presidente de la América del Sur, que es Tabaré Vázquez, un amigo, médico, un oncólogo, que es un hombre de izquierda, pero una izquierda moderada. No es una izquierda tilinga como la que tenemos en muchos lugares de la región. ¿Acá qué tipo de izquierda tenemos? Y tenemos una izquierda analfabeta, irresponsable. Bueno. Doctor, te agradezco por estar con nosotros. Opama me la llama de programa. Opama puede dejar otro programa, pero van a doctor allá respetar ni posible a la mitad. De todos modos te digo que me da la sensación que se metieron a un conflicto en el que va a ser difícil salir, salvo que digan, vamos a atropellar todo lo que tenemos por delante. Nos atropellamos ayer. ¿Por qué, doctor? Porque si lo que se pretende es hacer respetar la Constitución, que es el discurso, hacer respetar la Constitución, ni Cartes ni Nicanor deberían jurar. Ni Lugo. Ni Lugo. Si lo que se pretende es solamente una vendetta política, donde el constitucionalismo sea selectivo, y a uno le dejamos y a otro no le dejamos, y a Cartes porque no le queremos ahora le dejamos sin quórum, eso me parece que no va a estar bien. No va a estar bien. ¿Te puedo decir algo antes de terminar, Por supuesto. Santiago? El constitucionalismo moderno, yo soy un estudioso de... Ale de mí mismo, o sea, ya, vos sabés que el hábito de la lectura es lo que más me apasiona. A veces ni mire, con ni gloria ni a veces eso es ya no de mi hija eso. Yo tengo una señora, una esposa espléndida y que me acompaña. Sin ella no sé qué hubiera pasado en mi vida. En serio, Andrés Santiago. 34 años de casado, o sea, de cosas. Y con la aumentada a los 34 años con mundo vecinal, ya. Bueno, lo que te quiero decir es que el neoconstitucionalismo moderno, a mí me gustaría discutir, inclusive en el mundo del periodismo, en la academia, no se puede solo, ya, no estoy diciendo que la Constitución no se puede interpretar literal, textual y gramaticalmente. No se puede interpretar solo literal, textual y gramaticalmente. El neoconstitucionalismo, la hermenéutica constitucional moderna, recomienda, consagra la doctrina que cuando se presenta un conflicto de un artículo constitucional, hay que ver la textualidad, pero también hay que ver los principios constitucionales que tutela la Constitución. Mirá, ¿qué dice en la Constitución paraguaya? La Constitución paraguaya dice primero que la soberanía popular es la fuente de legitimación de la autoridad representativa. Nuestra Constitución nacional dice que se condena la discriminación, la exclusión. Dice que los derechos políticos son derechos humanos. ¿Qué son los derechos políticos? Derechos a elegir y ser elegido. Muy bien, la diferencia. Yo soy un hombre que hace 10 años salió de la presidencia de la República. Fui embajador. Calculando la senaduría, esta senaduría, con Lugo adentro, Tito Saguier, mi profesor y mi amigo, por más que siempre se golpeaba a Tito, pues ya aprecia eso, fue mi profesor de técnica jurídica. Allá, cuando voy viajando eso de Tito, a mí no me pose injusticia eso. Tito Saguier adentro, me dan a mí el acuerdo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el profesor Tito, mi amigo, por más que estamos se golpean, pero yo... ya. Bueno, espera, me dice, me da el Senado la aprobación para ser embajador. O sea, conmigo terminó la tesis de que el senador vitalicio muere el senador vitalicio. ¿Sí o no, Santiago? ¿A vos te rechazaron la renuncia a la senaduría vitalicia? Yo te pregunto que ¿fui embajador o no fui embajador? Sí, claro.
Bueno, desde que me designaron embajador, terminó la tesis de que el senador vitalicio muere el senador vitalicio. Pregunto. Y es discutible, dicen algunos. No, ¿cómo es discutible si yo fui embajador? No, es discutible que haya terminado tu carácter de senador vitalicio y que puedas llegar a ser otra cosa. Pero el senador vitalicio en todo puede ocupar otro cargo. ¿Cierto o no cierto? Sí. O sea, ¿en qué parte de la Constitución, mi querido Santiago? Y pregunto a la gente, pues a ver cómo está la constitucionalista Ñanandioy. Xaé. De igual a la partida Xaé. Sí, claro. Partida Xaé de igual, vaya. Sí. ¿Qué es la partera Xaé? La partera Xaé es la partera que empírica. En el barrio, la empírica. Sé, por ejemplo, a nacer partera Xaendi. Y la partera Xaé nació ahí, ahí tengo con mi taco ahí, con su vida y allá. Mamá, hombre, mi mamá vive todavía, esperate, ya contar. Hacer partera Xaé. Se nos en la partera apenas lento allá. Y mamá me... iba y tengo con el membico ahí, veo alguna cosa y cómate ahí allá. Bueno, y ese presidente, y hay neoconstitucionalistas Xaé. ¿Por qué la prensa invisibiliza a constitucionalistas de gran prestigio? No te digo tu prensa, tu medio. Pregunto, se invisibiliza. Pero pasa, doctor, que vos los mismos constitucionalistas que me envías, que están invisibilizados en la prensa, me envías que hablaron a través de esos medios. Me enviaste audios de ABC Color, me enviaste audios de Última Hora. Y esos son los medios que les invisibilizan. Con la explicación de que fueron la última vez que hablaron. Doctor, te agradezco por estar con nosotros. No, Santiago, fueron la última vez que hablaron. Gracias, doctor, por acompañarnos. Bueno, yo te agradezco, Santiago. Saludo a la audiencia y a mis compañeros que tú, estamos la pueblo votar de Santiago. Ni hacemos. Porque mi doctor, o si no, ya se llama aire vino. Antonio Yersi, ni amigo allá. Porque mi... ¿Cuánta gente nos votaron? Le digo a esos amigos, compañeros, ayer vinieron, por más que venga a pedir conocer allá, uno mitad su hueverá allá, a conocer uno mitad de plaza, vemos, obviamente, la te coyo ya nunca la frente de Guazú convocada, pues, ni 10 personas ando huí. Ahora ya huimíamos 700 personas y vio plata, y con embargo hay el tribunal electoral. Vamos a luchar por nuestra banca, con respeto, con dignidad, y Dios es justo. Gracias, doctor. Hacemos la pausa. Muchas gracias. Venimos en breve. con 59, estamos de vuelta. Ya está con nosotros la senadora Desiree Masi. ¿Cómo te va, senadora? Buenas noches. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenas noches a la gente. ¿Qué hicieron en la sesión de ayer? Con respecto a lo de Nicanor Duarte Frutos, con respecto a lo de Mirta Usinski y con respecto a lo que pretendieron después en una extraordinaria. Si tuvieras que decir, esto fue lo que hicieron, ¿qué fue? Y fue un acto bochornoso y después fue un intento de un quiebre institucional, que no lo pudieron hacer porque nosotros estuvimos ahí en la sala de sesiones, en la realidad, y también en el momento del juramento. ¿Qué podían hacer? No podían hacer absolutamente nada, porque esa es una sesión preparatoria, ¿verdad? Es un acto de incorporación, no es un debate. Que conste que como no había micrófonos ahí, ¿verdad? El presidente Lugo leyó todos los nombres, cosa que no se suele hacer, justamente que quede bien en claro quiénes, la resolución, lo de Mirta, lo de Rodolfito Friedman también, que vos viste que creo que ayer, hoy, continúa Riera con el tema, entonces era importante leer todo eso. En un momento dado creo que alguien dice, queremos debatir sobre el oficio, tal cosa que no se puede debatir, y juramos, ¿verdad? O sea, ahí se acabó el tema en el sentido de que Mirta Usinski está incorporada. Y luego nos fuimos a la sala de sesiones y ahí, yo no sé, en este momento, como ellos piensan hacer, no existe mecanismo para quitar a un senador. En algún momento, hagamos escenarios, en algún momento se hablaba de la pérdida de investidura. No hay razones, no hay motivos, no hay argumentos, no hay nada. Segundo, hablan ahora de un acto nulo y de una presencia que es nula. Sin embargo, la dejaron votar, la dejaron participar. ¿Cómo se subsanaría una cuestión así? ¿Y quién tendría la suficiente legitimidad como para poder ir a decir, yo vengo a plantear esta nulidad? Y ninguno de los que están ahí, para empezar, ¿verdad? Y no soy abogada, pero tanto ya leímos y tanto hemos discutido este tema. En primer lugar, ese oficio es un disparate, y eso lo han dicho absolutamente todos. Esta jueza Novay tiene que estar en el jurado de enjuiciamiento, pero hace rato, realmente. Es la misma que con quien nosotros
yo te digo, de la alianza, en el momento del conteo, armó un desastre, ¿verdad? O sea, una Y de hecho fue apartada del Y de conteo. hecho fue apartada. O sea, vos ves eso y cualquier abogado te va a decir que es un AFS. O sea, no tiene ningún sentido, en primer lugar. Así que era luego de cumplimiento, fue algo que estaba basado en una ley derogada, no tiene ningún sentido. Ahora, un acto nulo no puede, ¿quién va a pedir la nulidad? Porque todos ellos participaron. Y entonces uno, cuando es partícipe, no puede andar pidiendo, porque si no, a ver, nosotros nos vamos a una asamblea, por ejemplo, nosotros participamos de esa asamblea, estamos ahí, votamos, yo te digo, por todos los demás. Que No dejamos constancia. Claro, no dejamos, y después nos vamos y queremos anular por esto y aquello. Por eso la persona, ellos ya, ¿quién va a anular en este momento? Todos ellos, en primer lugar, estuvieron en la sala donde juramos. Es decir, y ahí nadie dejó constancia de nada, de esto, de aquello, no podían luego hacerlo, pero no lo hicieron. Y el acto, para la senadora Bucinqui, ella dio quórum, votó, consta su voto por el senador Beto Ovelar y por todos. Y tampoco nadie objetó en ese momento. Que tal vez ellos podían haber objetado y vamos a tener allí un debate, pero ellos tampoco objetaron. ¿En qué momento se rompió la mayoría que tenía Cachito Salomón para ser presidente del Congreso? Pues yo te voy a ser muy honesto. En un momento, cuando ya me había jugado al cerrar la radio, inclusive me planteaban algunos compañeros y me decían, no va a ser Cachito. Les decía, Cachito va a ser presidente del Congreso, porque ya tiene la mayoría suficiente, incluso de los sectores opositores que lo van a apoyar y lo van a acompañar. Ya estaba todo. 2 añeteté iban a ser parte de la mesa directiva en diputados y en senadores. Después a la noche, sobre los 45, me dicen, cambió todo el escenario. Y el presidente del Congreso va a ser Beto Ovelar, se bajó Cachito Salomón. ¿Por qué pasó eso, Desiree? Y nosotros también queremos saber eso, porque en la realidad ese viernes, ¿verdad? Como nos confunde ya la fecha, ¿verdad? Hasta las 2 de la mañana, el candidato nuestro y del bloque Añeteté era Cachito Salomón. Viernes hasta las 2 de la mañana. Hasta las 2 de la mañana. Y al otro día nos encontramos con que era Beto, ¿verdad? Porque el condicionamiento era el tema de Nicanor. Así que por lo menos a nosotros, el bloque en este momento opositor, te voy a decir, nosotros priorizamos ¿qué? El hecho de que exista una persona que para nosotros es de confianza, con lo que tenga que ver con Cartes, porque Nicanor le abre la ventana a Cartes. Es más, con esto que está haciendo, si ellos continúan en su intento de atropellar, no es que le abre la ventana, le abre la puerta y le pone la alfombra. Yo le pregunté al doctor Nicanor Duarte Frutos recién cuál era la diferencia. Porque finalmente, si el argumento después va a ser no le vamos a dejar sin quórum nomás, ese va a ser como un capricho político. Ahí no hay defensa constitucional. Ahí lo que hay es una vendetta política. Si el discurso es constitucional, no puede ni Cartes ni puede Nicanor. Y me decía, la diferencia es que yo peleé desde la llanura y él se candidató siendo presidente de la República. No es cierto eso, pero bueno, si vamos a empezar a... todo lo que ya sabemos de la Constitución, ¿verdad? No, para nosotros serán, ¿verdad? Ninguno de ellos puede ser, ya se dijo desde un inicio. Ahora, en este minuto, en esta situación, es que los dos están, ahora sí que están en la misma situación. O sea, solamente a través de un quiebre institucional pueden entrar a ser senadores. Así que, si sobre todo Añeteté, ¿verdad? Porque acá no hay derecho a lo que está ocurriendo, ¿eh? Piensa, dicen ellos, parte por lo menos, yo acá no estoy hablando de que ellos no quieren tampoco lo de Cartes, ellos le están abriendo la puerta con Nicanor. Y acá no es una cuestión de capricho personal, yo te quiero aclarar eso. Yo hablo muy bien con Nicanor, ¿eh? Y hoy me pasó un mensaje, te cuento. ¿Y qué te dijo? Y nada, me estaba pasando estos mensajes que escuché, que creo que te pasó también. Lo de Campo Cervera, lo de... Claro, lo de Campo Cervera, lo del Escano Claudio. A ver, Campo Cervera, que dice una cosa ahora, pero Campo Cervera fue uno de los que votó en la Convención Nacional Constituyente con respecto al serán senadores vitalicios. Entonces, y yo le puse ahí, gracias, presidente, y él te puede decir, yo no tengo ningún problema, ojalá te tengamos en el Senado como senador vitalicio para elevar el debate. Y ya le dije a él también, antes, el jueves o el viernes, le dije, cuando él me dijo que iba a ir, y yo le dije, no vas a hacer, no hagas eso, ¿verdad? ¿Sabes por qué no es una cuestión personal? Y mira acá rápidamente te digo,
Nicanor es una persona que yo le reconozco el hecho de que haya creado el programa lo de Tecoporá, siempre lo hemos dicho. Recuperó en un momento en que Paraguay estaba en default, porque así él recibió, y él podía haber salido por la puerta grande y ser recordado incluso por estos logros y por haber permitido una alternancia inédita sin ninguna violencia. ¿Y qué está haciendo ahora Nicanor? Está siendo recordado, ¿verdad? Desde hace ya, en el periodo pasado, como el presidente que quiere violentar a lo que dé lugar. Yo por eso en este momento podemos discutir toda la parte, bueno, lo del oficio ya no se puede, es precluso, ya no se puede volver, no le pueden quitar a una senadora, pero a mí me parece importante discutir desde el punto de vista de la gente, es decir, dos hombres, dos expresidentes y un presidente tienen el derecho a tener en vilo al país por dos personas. Está ocurriendo todo esto. A mí lo que el sinsabor que me queda después de la sesión del día de asunción al mando de cada uno, de juramento, es que salíamos de 5 años de incertidumbre, de todo el tiempo la Constitución quebrantada, interpretaciones antojadizas, cambios de reglamento, que hasta el propio Carlos Filisola que daba en offside hoy en el inicio de AM cuando se le preguntaba si no era lo mismo que habían hecho cuando se encerraron y cambiaron el reglamento en la oficina del Frente Guazú, y no es lo mismo, y trataba de arreglar el discurso. Hay que tener un poco de memoria también. Y que empecemos el nuevo periodo legislativo con la misma incertidumbre y con el mismo cuco de van a interpretar para este sí y para este no, eso es Argel. No solamente es Argel, sino que daña a la gente. A ver, yo quiero que nos pongamos de acuerdo. Este no es un debate entre políticos nomás. No es una pelea de políticos y no es una pelea que solamente, a ver, el artículo tanto dice tal cosa y cual. Ahora se ha demostrado con cifras que toda esa turbulencia que tuvimos ya durante todos estos años, que la enmienda, que esto, que aquello, ¿verdad? Y también antes ya con Nicanor, si vos ves con cifras, este es el momento que se paraliza el país, en la realidad, no en el día a día, porque la mayor parte de la gente está en la sobrevivencia, pero se paraliza con respecto a la imagen que nosotros tenemos en el exterior. Y está comprobado ya eso, o sea, 2 personas en este momento están paralizando algo, un cambio de gobierno que mucha gente ve, a ver cómo se están comportando para invertir o no, para emprender o no negocios acá también, con un problema económico gravísimo que se viene. Yo le recomendaría al presidente electo que calme las aguas él, porque ellos, yo no sé, yo creo que sí, porque él tiene un equipo. Él va a recibir un país en ruinas, pero en ruinas, con una deuda feroz, terrible, ¿verdad? Y un problema social terrible. Y resulta que estamos con esto. Pero ¿cómo lo notas en general a Mario Abdo Benítez? Porque convengamos, en el momento en el que se iban construyendo mayorías, uno veía, y para mí sorprendentemente, que Mario Abdo, mientras desde su mismo partido estaban conspirando y le estaban diciendo, si Cartes no jura, Marito no dura, y las amenazas de no aprobarle proyectos, y las amenazas, y toda la tensión que le generaba a su mismo partido, en contrapartida, él estaba construyendo con la oposición y decía, esta es la agenda, vamos a trabajar en base a esto, vamos a trabajar, y uno le veía con Hagamos, le veía con Patria Querida, creo que tuvieron una conversación también. ¿Cómo lo ves hoy, en este mismo instante, a Mario Abdo Benítez? Y yo le veo totalmente en una encrucijada que tiene que salir por la puerta grande. No puede empezar un mandato violando la Constitución. Así nomás. Yo lo siento mucho, yo no sé qué está pasando, vos sabés perfectamente, yo no niego mis amistades con el que ahora ya es presidente electo. Yo creo que necesita gente que le diga, presidente, esto está mal, no podés avalar pero ni de lejos. Y tu bancada tampoco, porque su bancada es reflejo, o sea, basta de esta cuestión. Todos sabemos que en Paraguay y en todas partes del mundo el presidente es el que tiene influencia sobre la bancada, que no se meta en el día a día como hace Cartes, que dice que se pasaba viendo las sesiones nuestras de los jueves. Y ahí bajaba línea. Y ahí bajaba línea. Eso solamente una persona como Cartes. Pero obvio que el presidente de todos los países tiene que ver con su bancada, ¿verdad? Entonces él tiene la potestad. Yo creo que ya cumplió con Nicanor. Está bien, Nicanor fue su aliado en su momento, pero mira, yo he perdido
este es el límite. Y Mario Abdo sabe esto. Y va a jurar el 15 de agosto sobre esto. Este es el límite para todos nosotros. Dentro de esto, todo fuera nada. Entonces, sí, nosotros seguimos hablando. Él estaba construyendo lo que siempre prometió en campaña. No cargos, yo quiero aclararlo, porque todo lo que yo digo muchas veces con respecto a Mario se toma mal. No cargos para la oposición ni para nada. Una agenda amplia, no lo que tuvimos con Cartes, con quien no se podía dialogar ni por si acaso. Y para que podamos avanzar, vamos a estar en desacuerdo probablemente, no sé, de 50 podemos llegar a estar en desacuerdo en 10 puntos, ¿verdad? Pero se puede avanzar. Pero sobre este tema, y eso yo le he dicho muchas veces a él y a otra gente, sobre esto no hay nada que discutir, no hay amistad que valga y no hay nada. Porque o si no, cuando uno cruza esto, sabe cuándo se inicia el conflicto y no sabe cuándo ni cómo termina. Fuiste en campaña muy dura con dos sectores políticos, durísima. Sí. Presentándoles como los satélites, presentándoles como el sector que responde en realidad al cartismo. Estoy hablando de Hagamos y de Patria Querida. ¿Cómo los notaste hasta ahora? Bien, bien. Estuvieron con nosotros, están con nosotros. Al igual que Lugo. Yo tengo que decir, sinceramente, muy poca gente puede criticar todo lo que quieras a Lugo y vos sabés perfectamente que nosotros tuvimos hasta un enfrentamiento muy grande, ¿verdad? Después ya estuvimos en campaña, pero esto que hizo él, muy poca gente te iba a hacer, ¿eh? Con todas las presiones que tuvo, se mantuvo en el tema. Y se puede seguir discutiendo años y por qué la Constitución. A mí me da risa esto, porque te voy a decir una cosa. Yo no sé, ya quisiera a la pucha. Tienen los expresidentes que no fueron sometidos a juicio político. Podemos decir que hay una incoherencia en la Constitución, que esto, que aquello. Lo cierto es que el Partido Colorado no le impugnó aquella vez y no le impugnó ahora. Entonces, ¿en qué estamos? Pero, para mí, sinceramente, quien tuvo el alto honor de ser presidente de la República del Paraguay y tiene de por vida la posibilidad de participar del debate político, ¿ya? ¿Por qué es que creen que eso es un deshonor? Si el resto de los parlamentarios cada 5 años tenemos que renovar o no. Ellos no necesitan pasar por eso. O sea, yo creo que la gente, sinceramente, probablemente, yo no sé por qué Nicanor, porque él tiene una formación política muy importante, tener el privilegio de por vida, sin tener que pasar por ninguna elección, de ser parte de un poder del Estado, donde lo único que no tenés es un voto. Pero dice él todo. que eso le impide construir mayoría, Mentira. que le impide... O sea, ni siquiera tengo sueldo, dice. No, todos sabemos que eso no es cierto. Hasta existe un lugar, ¿eh? Pues a lo que es Nicanor o Cartes allí debatiendo. ¿Cómo que no? Si todos sabemos, si vamos a ir al caso, mi bancada era de 3 o de 2, ¿verdad? ¿Te parece que el PDP no fue una bancada importante en su momento? O sea, una persona o dos hacen o no a un debate y un voto no te significa nada. O sea, yo no creo esta cuestión. Para mí que ellos no le... Y sobre todo Nicanor, que tiene una formación que habla de la República. Es un honor el hecho de poder estar allí. Así que se deje de decir por lo menos eso, porque en la realidad está deshonrando a lo que él siempre dice que respeta, que es la República con los 3 poderes. ¿Qué van a hacer ustedes como para impedir que Nicanor Duarte Frutos finalmente jure? ¿Cuál es la posición de Mirta Bucinski? Veía que se acercó en un momento a hablarte, que conversaron. ¿Cuál es la posición de ella? ¿Ella va a decir, yo voy a hacer respetar mi banca, o va a hacer lo que le diga al cartismo? Yo tengo entendido que ella va a hacer respetar su banca. O sea, ¿cuál sería ahora si ella renuncia? Yo no creo que haga eso en este momento, ¿verdad? No, ella, y yo voy a contar, porque ella como estaba ahí, nadie objetó, y en la realidad no le estaban hablando, ¿verdad? Ella vino a preguntar si quién más era el candidato, si nosotros íbamos a presentar algún candidato, porque ella se iba a abstener, ¿verdad? Y esa fue la pregunta, que en la realidad, y yo le dije, no, nosotros no vamos a presentar candidato, el senador Beto es el único candidato y ella vota por Beto Ovelar. Ahí ya totalmente, y nadie objeta. Y Nicanor estaba también ahí. Nicanor estaba, en ese momento estaban los abogados del equipo jurídico de Añetete, estaba allí también. O sea que nadie hizo. Esto no tiene solución, ¿eh? O sea, no tiene solución ¿en qué sentido?
acá no va a haber ningún atropello constitucional. Yo creo que se van a calmar las aguas directamente, pero nadie le puede quitar a una senadora, y menos lo que dijo Calé. Ya para mí ya es el absurdo del absurdo, donde dice no va a haber ninguna sesión, va a ir Nicanor a jurar. O sea que vamos a tener 46 senadores. Y después cuando termine el 15 de agosto, Claro, Cartes va a ir con la misma lógica. y entonces Cartes va a ir y vamos a tener 47. O sea, no tiene lógica, porque no le pueden quitar a la senadora Mirta en este momento. No hay mecanismo para anular un juramento o para quitarle, salvo, como voy a decir, la pérdida de investidura, cosa que no existe tampoco en este momento, y entonces va a ir a jurar. No, bueno, entonces vamos a tener ya 46. O sea, es un absurdo. Ellos saben que es un absurdo y tienen que cortar esto, porque nosotros no vamos a parar de defender la Constitución. Doctora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy amable, la doctora Desiree Masi compartiendo con nosotros. Hacemos la última pausa, 21:17. En breve estamos de vuelta. La semana pasada habíamos quedado con un compromiso del ministro de Salud, Ricardo, que iba a mandar los datos de los verdaderos pesajes, kilos, de lo que se iba, de los medicamentos vencidos. ¿Qué pasó en la semana? Sí, porque habíamos transmitido la denuncia de estos documentos que mencionaban una cantidad casi industrial de medicamentos vencidos, que era casi 900, más de 900.000 en realidad, y él ese día acá tuvo la réplica y dijo que no eran 900.000, que había un error de cálculo de aproximación y que eran 200.000 nomás. Recibimos la documentación al día siguiente y estuvimos controlando. Esto es lo que encontramos en la documentación que nos enviaron desde el Ministerio de Salud. Mientras la falta de insumos y medicamentos es una constante en distintos centros de salud públicos alrededor del país, una gran cantidad de insumos y medicamentos se han dejado vencer y se han enviado a destrucción. Según documentos oficiales del Ministerio de Salud, más de 900.000 kilos de medicamentos e insumos correspondientes solamente al área metropolitana se han vencido y se han mandado a destrucción. El costo que implica destruir solamente esos medicamentos e insumos vencidos supera los 5.000 millones de guaraníes. A eso hay que agregarle dos factores: el costo de adquisición de esos insumos y medicamentos y la pérdida total que representa que no se hayan utilizado y distribuido, y a la vez dejarlos vencer. Son insustituibles. Sin embargo, el actual ministro de Salud dijo que esa cifra es incorrecta y que de hecho se pueden realizar canjes por medicamentos vencidos. Ante esas declaraciones, hemos remitido una nota al mismo ministro de Salud, Carlos Morínigo, y que fue recepcionada por la Mesa de Acceso a la Información que está en el Ministerio de Salud. De hecho, el mismo ministro de Salud se comprometió a enviarnos documentación respecto al error que señalaba. Y lo hizo, pero con documentación incompleta e imprecisa. Parte del documento expresa que el peso declarado por los responsables del parque corresponde a una aproximación, porque en los parques no se cuenta con instrumentales de medidas adecuados para el pesaje correcto. Y en otra parte del texto afirma que la recolección de medicamentos e insumos fue hecha en 3 periodos y con los siguientes kilos: 141.658 kilos en la primera tanda, 216.470 kilos en la segunda tanda y 132.059 kilos en la última tanda de recolección. La sumatoria de las 3 etapas de recolección da un total de 490.190 kilos. Pero, a ver, recordemos cuántos kilos dijo el mismo ministro de Salud que habían sido recolectados. Que no eran 926.000 kilos, eran 220.000 kilos, que equivalen a 1.300 millones de guaraníes. Dijo 220.000 kilos. Eran 220.000 kilos, 220.000 kilos. Los documentos que él mismo afirmó que eran verdaderos del mismo Ministerio de Salud dejan constancia de más de 900.000 kilos de insumos y medicamentos vencidos. ¿Esta documentación es correcta? Es correcta. ¿La que mostramos nosotros? Sí, señor. Es una documentación del Ministerio de Salud. Es correcta.
Él dijo que fue un error y eran solo 220.000 kilos. Eran 220.000 kilos. Y los documentos que enviaron para señalar ese error dejan una constancia de casi 500.000 kilos. Un poco confuso todo. 220.000 kilos. Pero no solo eso dejó mayor confusión al respecto. También adjuntaron documentos de actas de inspección del depósito en el cual se encontraban originariamente esos medicamentos e insumos vencidos. Y en esa acta no se encuentra ninguna especificación respecto a la cantidad de kilos de insumos y medicamentos vencidos que serán destinados a destrucción. Es más, no coinciden las planillas de control de kilogramos con las planillas de recolección que adjuntaron como documentos de prueba. Se pueden divisar errores infantiles, donde aparecen como recolectores responsables en una y en la otra se encuentran diferentes nombres. Incluso, algunas de ellas, sorprendentemente, tienen la misma cantidad de kilos recolectados el mismo día. La pregunta es, ¿se inicia la documentación diciendo que las recolecciones son meras aproximaciones, porque no se cuenta con la instrumentación debida para el pesaje correcto? ¿Cómo es que en planillas del mismo día, con diferentes recolectores, aparecen cantidades de kilogramos exactas? Lo cierto y lo concreto es que hay medicamentos vencidos en cantidades industriales. Representan una pérdida total para el Estado. Se han mandado a destrucción, mientras en hospitales públicos faltan insumos casi como regla básica diariamente. En cuanto a la documentación que fue requerida, el Ministerio de Salud se ha aplazado y deberán justificar por qué se han desperdiciado tantos medicamentos y por qué desean ocultarlo con documentación errónea. Nos ha enviado documentación inconsistente que no tiene relación entre lo que dijo el ministro aquí en AM y lo que finalmente muestra su misma documentación. Y planillas que si uno empieza a comparar las sumas, no cierran pero ni por si acaso ni en la matemática más antojadiza. Bueno, hay un montón de cosas más que quedaron de esa planilla, ¿verdad? Números muy raros, firmas, inclusive somos muy puntillosos, llaman la atención el momento en que aparentemente fueron completados, etc. Pero sí, lo concreto que quisimos mostrar hoy es que el monto sigue sin cerrar. Sigue siendo el doble de lo que habían dicho aquí en AM. Y lo vamos a seguir investigando y a mayor profundidad a partir de esta documentación que todavía es mucho más inconsistente que la que teníamos en un primer momento. Queremos contarles que después de haber estado un par de años en Telefuturo, donde la misión era realmente tremenda, la misión era venir a un canal líder y sostener la mochila con un programa periodístico que muchos dicen de buenas a primeras, lo periodístico no se ve habitualmente. Este es el resultado de lo que en 2 años de haber estado en Telefuturo nos permite decir de alguna manera misión cumplida. Lo que tienen de un lado en la gráfica es la sumatoria total de la primera temporada de Telefuturo el año pasado y lo que tienen del otro lado en la gráfica es la sumatoria respecto al inmediato competidor, con películas básicamente, de lo que fue toda esta segunda temporada a través de Telefuturo. Para nosotros es un orgullo tremendo verdaderamente poder cerrar esta temporada y este ciclo a través de Telefuturo, pero la satisfacción de ampliar nuestro vínculo con el Grupo Bierzi, ahora llevando a un nuevo desafío, que es en esta producción de Chena, desembarcar de alguna manera a Noticias Paraguay, un canal que veíamos durante este fin de semana su incidencia en la teleaudiencia a la hora de transmitir todo lo que fue el acto de juramento, y para nosotros el desafío es brindarles información exclusiva de AM a través de Noticias Paraguay en su mismo horario desde el próximo domingo. Así mismo, nosotros que ya tenemos experiencia en Noticias Paraguay, un canal comprometido con la información, pase lo que pase, y bueno, AM está desembarcando en una nueva casa. Lo vamos a hacer con mayor profundidad y lo vamos a hacer de manera mucho más incisiva. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo domingo, 20 horas, a través de Noticias Paraguay. Buenas noches para todos.